Desde el corazón de nuestra región, el arte tiene voz. Entra en sintonía con Abstracto, el programa radial del Museo de Arte del Tolima, en donde la cultura vibra e inspira. Bajo la dirección de María Margaret Bonilla Morales. Bienvenidos. Buenas tardes para todos los oyentes que nos escuchan en el dial 106.9. Saludamos una vez más desde Abstracto, con hechos que suceden en el Museo de Arte del Tolima y por supuesto en el entorno cultural. Así es, Juan, un saludo para toda la audiencia de Abstracto, este público de arte, de cultura, para aquellos quienes están en sus vehículos, mejor dicho, para toda persona que quiera escuchar una información diferente, fresca. Les contamos que hoy es nuestra tercera emisión con el especial de Mujeres Artistas. Es un espacio que el Museo de Arte del Tolima desde este programa abre para homenajear a aquellas mujeres que con su talento enriquecen las artes de nuestra región y por supuesto del mundo. Y bueno, el día de hoy no es la excepción porque tenemos una invitada que es otro de los regalos que nos trae cada 8 días Abstracto para todos los oyentes, porque el arte, además de apreciarlo, también lo podemos escuchar, lo podemos sentir. Así que es un placer para nosotros presentar en esta tarde a la pintora Juliana Ríos Martínez. Bienvenida a Abstracto, Juliana. Bueno, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por recibirme. Bueno, siempre bienvenida. Hablemos un poquito, Juan, antes de ver quién es Juliana. Pero claro, Mayra. Bueno, la maestra Juliana Ríos es una artista visual, pintora colombiana, cuya obra explora esa identidad, la memoria y las tradiciones culturales de nuestro país. Ella es especializada, es formada en artes visuales. Su trabajo ha sido expuesto en Colombia, Europa, en Norteamérica y por supuesto las obras de ella se caracterizan por grandes pinturas figurativas que evocan la cotidianidad de la vida, las procesiones religiosas, los paisajes del Caribe colombiano y por supuesto la maestra es inspirada especialmente por esa memoria familiar y, ¿por qué no?, por la cultura de La Guajira. Juliana, el dibujo históricamente ha sido una de las formas de expresión más importantes y yo creo que bastante antigua que ha utilizado el hombre para comunicarse, contar su vida, expresar muchas cosas, trabajar la figura humana que ha sido también importante también a lo largo del tiempo dentro de las artes. Y esto lo vemos bastante bien, bastante claro, bastante fuerte en la exposición El Dibujo en las colecciones del Museo de Arte del Tolima, donde se realiza un bellísimo recorrido con autores que van desde el siglo XIX hasta la fecha, hasta el siglo XXI, obras que forman parte de nuestra colección. En la entrada de la sala se encuentra la obra La Dorada en carboncillo, titulada Homenaje a Rubens, de Juliana Ríos. Es una obra maravillosa, una obra que impacta en el momento que uno va a ingresar a esa sala, realizada en una paleta monocromática dominada por negros, grises y blancos. A mí me encanta. Es una imagen que concentra una fuerte intensidad emocional y esto pues gracias al contraste dramático también que se logra entre la luz y la sombra, ¿no? Eso es una obra bellísima realizada por Juliana. Así es, y seguimos describiendo. Allí hay una mujer que sostiene a 2 niños, uno en cada brazo, aunque pareciera no verse cansada, pero sí pareciera que está como en apuros. Juliana, ¿de dónde nace esta imagen y qué historia hay detrás de esta escena? Bueno, pues es una imagen temprana de mi trabajo, es una obra del 2014 y nace de una experiencia de vida, pues digamos que cuando yo me gradué de la universidad sabía que iba a ser pintora y los pintores latinoamericanos tenemos que estudiar con libros y con imágenes de internet, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que fui al Museo del Louvre en París y quedé muy impresionada con Rubens porque yo realmente nunca había dimensionado la magnitud de la obra de este señor, como la carne, el cuerpo, sí, como esa interpretación de la figura humana. Yo quedé muy impactada con eso y cuando regresé había un concurso de dibujo de Faber-Castell y el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá
y quería hacerle como un homenaje a una de las imágenes de Rubens y también como a ese cuerpo femenino fuerte, grande, poderoso, que está como en esas carnes de Rubens. Y bueno, de ahí nació ese homenaje a Rubens, que también habla un poco de la maternidad, de eso que ustedes decían, un poco de cargar antes de tener hijos. Ahora tengo un hijo de 5 años, pero en esa época no, pues pensaba la maternidad de otra manera, ¿no? Y bueno, de ahí nace esta imagen que estoy muy complacida que sea parte de la colección del museo y que por supuesto esté en esta exposición tan absolutamente espectacular con tantos maestros del dibujo y gente que admiro de corazón. No he podido visitarla, pero estoy esperando poderlo hacer muy pronto. Bueno, aquí están las puertas abiertas. Mira, un detalle todavía para sumar. En varias entrevistas dicen, wow, que Juliana es una artista muy joven y de una trayectoria que inició hace algunos años. Y bueno, pues aquí tenemos esto. Nos contaba que esta obra obtuvo un premio, una mención de honor en ese concurso de dibujo organizado por Faber-Castell y el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Pero mi pregunta es, ¿cómo llega esta obra al Museo de Arte del Tolima? La pandemia, una convocatoria de parte del Ministerio de Cultura y los museos para adquisición de obras de artistas jóvenes. Yo tenía esa obra disponible en ese momento. Es muy curioso porque pasa mucho con los artistas, que a veces queremos unas cosas entercados y no sabemos dónde va a terminar nuestra obra y muchas veces termina en mejores lugares. Entonces fue muy curioso porque cuando yo representé la propuesta, presenté esta obra y de una vez el museo la aceptó y pues la adquirió. Fue un gran momento para mí también porque fue como una de las primeras obras que está en un museo y me siento muy complacida que esté en el Museo de Arte del Tolima porque sé la relevancia que tiene como institución en Colombia, porque sé el afecto que tienen por las artes figurativas, el compromiso que tienen por cuidar y preservar obras de artistas de diferentes generaciones. Entonces, para mí realmente es una fortuna que mi obra esté en un museo tan especial, con una programación tan variada, tan diversa, tan maravillosa para la región y bueno, qué gran logro que terminara en el museo. Así no haya sido primer lugar, pues ganó una mención de honor y bueno, ahorita está exponiéndose en una región que quiero muchísimo y que me da mucha alegría que esté allá. Bueno, Juliana, hay una cosa que a mí me encanta, pues ya que soy fotógrafa y trabajo muchísimo el blanco y negro, a mí todas las obras monocromáticas pues me parecen fabulosas porque considero que esos contrastes de los negros, del claroscuro, a veces esa degradación tonal de grises que algunas obras la tienen, otras no, para mí siempre me ha parecido que le dan mucha más fuerza a una imagen. Pues el color a mí me gusta, pero pienso que el blanco y negro es más contundente y más en obras con un contenido tan profundo como la tuya, ¿sí? Vemos que ahí hay una relación entre la madre y el hijo, pero pues para el espectador puede tener muchos significados al ver esa obra cuando el niño está pues agarrado del brazo de la mamá. En tu contexto, en tu interpretación de la obra cuando la estás realizando, ¿qué querías, no, lograr en el espectador? Fusionando esas dos imágenes tan fuertes y que siguen siendo tan vigentes en la historia universal, en todo sentido, no solamente en el arte, sino en la vida de todos los seres humanos. Bueno, primero estoy haciendo un homenaje a Rubens. Rubens, por supuesto, es un pintor hombre. Yo quería hacer una interpretación también desde mi lado como pintora mujer, como dibujante, como artista. Quería que se viera la fuerza del cuerpo. Y si ves, él está agarrado, pero es un cuerpo voluminoso que puede soportar eso. Y yo creo que las mujeres tenemos una gran fortaleza. Creo que la maternidad también, y lo digo ahora, creo que muchas veces como artistas tenemos como unas cosas dentro de nosotros que con los años se evidencian mucho más y nos dan una visión más clara de lo que estábamos haciendo en ese momento. Y yo creo que ser mujer y ser artista
ya es un gran reto, y ser mamá le suma otro 50% de reto. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, muchos profesores me decían que no iba a ser mamá si iba a ser pintora, porque la pintura requería de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Y yo puedo decir con toda la sinceridad del mundo que mi maternidad me ha permitido ser muchísimo más productiva, porque me ha enseñado también la fortaleza, el aguante, la resistencia. Somos capaces de hacer mucho más de lo que creemos. Y estamos en una época donde la gente no quiere tener hijos y mucha gente prefiere tener un perrito, y eso está muy bien, porque la maternidad debe ser una elección de vida. Pero creo que cuando uno lo asume, saca lo mejor que uno tiene como persona, y bueno, y también la paternidad. Y mi esposo ha estado muy presente, pero quiero decir que esa imagen para mí habla de esa fortaleza que tenemos las mujeres, de esa resistencia y de esa fuerza que nace de nosotras en situaciones que pueden ser complicadas, pero son también como exigentes y retadoras. Opiniones. Mi nombre es Diana Montañez, estudio diseño de modas, y lo que yo pude observar en la obra es que tanto la madre tiene una mirada muy perdida como tanto los dos niños. La forma tan apresurada de agarrar a los niños puede ser una forma de escape. Es una mujer campesina, por lo que se puede notar en su vestimenta, y pues en el ternero que se queda en la parte de atrás. En la vaca podemos notar que a pesar de que no tiene, es que al no tener ojos me siento que es más que dar una visión de que es campesina, es como algo más tétrico, como algo más oculto, como si estuvieran oyendo de algo. Mi nombre es Andrés Felipe Agudelo, soy de la carrera de diseño gráfico. Para mí la obra me transmite mucho lo que es el rancho, una madre, cabeza de familia. Con las tonalidades de la obra me transmite como, no tragedia, pero sí como incertidumbre y como una lucha también por el cargar del niño. Es una obra bastante interesante. ¿Qué quieres decir, Juliana? Escuchando No, estos que me jóvenes. parece siempre chévere. Bueno, los jóvenes muchas veces tienen a veces apreciaciones un poco apocalípticas. Me he dado cuenta de eso también como estudiando, que hace poco terminé mi especialización en animación, y eso me puso a pensar mucho sobre cómo los jóvenes ven hoy en día, y siento a veces que se ponen un poco como dramáticos, pero sí, digamos que también el blanco y negro tiene eso que que señalaban ustedes al principio, que es como un dramatismo, pero para mí es más que, siento también que es que el ejercicio tonal es muy importante para la creación artística, tanto para la fotografía como para las artes gráficas. Las artes gráficas muchas veces sostienen la pintura, entonces ese dramatismo pues le puede dar también esa emoción que puede generar estos comentarios. Me parece chévere. Me parece chévere. Sí, claro, muy interesante, porque pues uno a veces espera escuchar términos artísticos, términos un poco decorosos, y es bueno escuchar estas voces, escuchar a los niños, a todos los públicos que asisten al museo. Y bueno, Juliana, una de las chicas hacía mención sobre que ella veía que la vaca, que el ternero, y realmente pues sí aparecen estos animales en esta escena que tú dibujas allí. Esto tiene que ver con el entorno del paisaje de Villanueva, en donde estás pues en un entorno más rural, más de campo, de plataneras, de gallinas, y pues aquí encontramos al ganado, por ejemplo, en esta obra. No, realmente no. Cuando la pinté no estaba involucrada, estaba en otros proyectos, sí. Pero para mí sí ha existido como un interés por las zonas rurales desde que arranqué mi trabajo. Mi familia es de la provincia, mi papá es del eje cafetero, ahí cerquita del Tolima, y mi mamá es guajira. Entonces yo me crié entre una finca cafetera y viajando a la Guajira. Entonces yo sí tengo como una cercanía con las zonas rurales, también por mi familia. Pero pues en ese momento, siendo muy honesta, sí, muy honesta, no tenía ninguna intención de eso. Sí, muy honesta, no. Uh-huh. Creo que había algo de referencia en la imagen de Rubens, que es como que era como uno, con varias imágenes de Rubens hay animales, también por la época. Entonces creo que fue como una coincidencia más que cualquier otra cosa. Claro, y retomando a la cita que tú haces de Rubens, ¿tú crees que ese encuentro que tuviste con la obra de él allí en el Museo del Louvre continúa resonando en tu proceso creativo y dando origen a nuevas obras?
yo creo que la historia del arte sí está muy presente en mi trabajo. Creo que para mí ha sido muy importante entender que como pintora hay una historia, pero una historia que cargamos, que debemos reconocer, pero también una historia de muchas mujeres que no conocemos. Entonces está muy bien reconocer el trabajo como de estos grandes maestros, entender en qué momento estamos, que la condición de ser artista, mujer latinoamericana hoy en día, y también reconocer esas otras voces de otras épocas. Ahora, la figura humana sí es muy protagónica en los grandes maestros de la pintura, porque en esa época era mucho más difícil para las mujeres estudiar, por ejemplo, la figura humana. Entonces tú ves grandes, por ejemplo, pintoras holandesas que pintaban unas bodegones increíbles, que ahora hay una gran reivindicación del trabajo de ellas, pero pues figura humana, por supuesto, los grandes maestros siguen siendo unos referentes importantes y yo creo que las visitas a los museos para los artistas son fundamentales, porque de alguna manera visitar a los museos nos permite ampliar el horizonte, ver el trabajo de grandes maestros y por eso tan invitados todos a que vayan a la exposición de dibujo que está en este momento en el Museo de Arte del Tolima, que de verdad tiene obras muy importantes del arte colombiano, porque la colección del museo es una de las más valiosas que hay en este momento en el país. Y además van a encontrar dibujantes increíbles como los hermanos Cárdenas, como Epifario Garay, como tanta gente increíble que hay en el país y que muchas veces pues no reconocemos. Entonces, visitar los museos para mí yo creo que marca mucho de lo que tenemos en nuestra memoria como artistas y fundamental visitarlos. En el mundo de los artistas plásticos, de los pintores, de los dibujantes, fotógrafos, escultores, hay reconocimientos. Y yo creo que para cada artista o para los artistas en general recibir reconocimientos por su trabajo, por lo que aporta, por su obra, pues de una u otra manera es bien importante. Juliana, en especial, ha obtenido numerosos reconocimientos, pues siendo una persona tan joven, vemos que su obra realmente ha merecido y ese trabajo ha sido reconocido con estimularlo con esta parte de reconocimientos que ha logrado obtener a lo largo de su vida artística. En el año 2024, se hace muy poco, con la exposición La Promesa, ganadora del programa de arte contemporáneo del Museo Santa Clara en Bogotá. Ese es un reconocimiento, considero yo, bastante importante en tu vida. Cuéntanos un poco sobre ese reconocimiento, cómo él aportó más a este trabajo tan maravilloso que viene realizando y por qué se dio ese reconocimiento, Juliana. Pues es la vida. Yo creo que cuando uno es un artista joven a veces tiene como unos afanes, como de que las cosas pasen inmediatamente y la vida de un artista no es así. Es como más que una carrera, es una maratón, es una cosa de aguante. Y yo recuerdo la primera vez que entré al Museo de Santa Clara, yo quedé muy impresionada y durante muchos años soñé con estar en ese museo. Y recuerdo que en el 2018 tuve una exposición en Monpós y mandé a hacer unos marcos pensando en que algún día iba a exponer el Museo Santa Clara sin tener exposición, sin conocer a nadie, sin nada, solamente como con esa idea, con esa claridad. Y en el 2010, en el 2021, creo, 2022, me gané una convocatoria también de Barcú y bueno, expuse en Londres, pero son un poco historias, pero bueno, para resumirla rápidamente. Estaba exponiendo en Barcú y me encontré como con la directora del museo y me invitó a participar. La gente no sabe, pero hay muchas convocatorias abiertas para artistas. El Ministerio de Cultura maneja de alguna manera también las oportunidades con los museos. Entonces hay que aplicar. Y yo recuerdo que yo pues hice mi proyecto con una gran honestidad. Quería hablar de las tradiciones de La Guajira, de la devoción de la Virgen de los Remedios, que va más allá de un tema religioso, tiene que ver como con la identidad cultural de una región y de un país, porque Colombia es un país tan dividido estamos tan divididos en todo y somos tan regionalistas muchas veces que estamos divididos hasta con la identidad religiosa. O sea, uno habla de México, inmediatamente uno se referencia a la Virgen de Guadalupe, pero en Colombia no existe una imagen que nos unifique como país porque somos muy diversos.
Entonces, en toda esa película que yo estaba montada, hice mi proyecto. Y bueno, después de soñar con estar en el museo tantos años, recibí una carta del Ministerio de Cultura y del Museo Santa Clara, donde mi proyecto era ganador de esa convocatoria y donde me dan la oportunidad de exponer en el museo, además en una época maravillosa porque fue la última exposición del año del 2020, estamos en 2024, y la primera exposición del 2025, entonces estuvo casi 3 meses a principio de año. Y eso coincidió con muchas cosas increíbles. Yo fui artista independiente durante 18 años y debo decirlo, no es fácil. Nunca tuve galería realmente, siempre vendí por mi lado. Esta exposición me permitió trabajar con una de las galerías, yo creo que más importantes de Colombia en el mundo, que es León Tovar Gallery en Nueva York. Ellos vieron mi exposición y por fin convencí a León. Esta exposición me ha traído cosas increíbles, me permitió llevarla, no solamente el premio de poder exponer, de hacer mi obra para este espacio, sino también de que con esta obra convencí a León y ahora soy parte de sus artistas que representa. Y además, la exposición pues fue invitada por el Vaticano y por la Embajada de Colombia en la Santa Sede para el año pasado, que era un año muy especial porque Colombia cumplía algo de años de relaciones con la Santa Sede y además era un año santo. Cada 25 años es un año santo para la religión católica, entonces era un año importante. Y bueno, mi obra fue la que representó el país en el Vaticano y en un espacio increíble. La Universidad Pontificia Gregoriana, que es uno de los espacios yo creo que más bellos que hay en Roma, a 2 cuadras de la Fontana de Trevi. Entonces sí, no sé, esos premios pues abren muchas puertas y esta exposición la verdad pues fue una gran bendición. La Promesa pues fue una exposición que intervino todo el Museo Santa Clara, pero digamos que la obra principal era una procesión que estaba en la mitad de la nave central, era una obra de 18 metros por 2,5, o sea que se imaginarán que era una obra de pintura, digamos, bastante grande, monumental, de alguna manera habitaba el espacio, era una pintura instalativa. Se veían estaba dispuesta de una manera donde casi que uno recorría la procesión, encontraba como uno se volvía parte de estos cuadros que eran personajes tamaño 1:1, entonces casi que uno se volvió un personaje más de la procesión. Era una obra muy exigente en términos, digamos, de color, porque la idea era que dialogara con los colores del museo, que son colores tierras. Y bueno, se imaginarán pues que una pintura tan grande tenía un gran impacto cuando la gente la veía, entonces pues fue una obra que me exigió mucho como pintora, pero llevo más de 18 años pintando, entonces también fue una prueba para mí como creadora, ¿no? Claro. Sí, una obra muy poderosa. Un trabajo de disciplina, pues porque no solamente la vida del artista, creo, no solo está detrás del lienzo, sino que está esa gestión, ese averiguar, ese presentarse, como en tu caso, a diferentes convocatorias, a residencias que has estado pues en varios países, has participado en bienales, o sea, realmente tienes una trayectoria robusta, pero pues que te ha costado, o sea, el tiempo que llevas trabajando, pensando, gestionando, de verdad vale la pena y se nota, o sea, de verdad es un orgullo pues para nosotros en el museo tener una obra tuya, así haya sido temprana, esto nos habla mucho de ti y para nosotros también como tolimenses saber que el museo, la colección del museo tiene la obra de un artista vigente, activa, proactiva, que busca por un lado, por el otro, que nos ha representado en tantas partes en el mundo. De verdad, pues felicitaciones, Juliana, y no sé qué nos cuentas al respecto, porque pues hay muchos artistas que de repente a veces se desaniman, se presentan a convocatorias y no pasan, y bueno, aquí estás tú. Pues yo debo decirles que yo me he presentado a muchas convocatorias y a muchas no paso. Creo que el trabajo de un artista y de cualquier persona es entender la frustración, entender que hay muchas oportunidades y hay unas que son para uno y hay otras que son para otros y no sentir que por eso, no tomárselo personal, o sea, muchas veces uno no queda y de pronto ese no era el lugar para uno. Creo que también es entender como creadores que no es una cosa de competir con nadie, uno está trabajando por uno y para uno. Y esos logros son realmente satisfacciones importantes
únicamente, o sea, por supuesto tienen un impacto para otros y es muy especial representar a Colombia en otros espacios y poder mostrar un lado amable. Yo soy un artista que cree en la esperanza, que creen que podemos construir desde imágenes, desde nuestras imágenes pueden hablar en otros lugares. Creo que podemos dar un mensaje de esperanza, porque la esperanza es un derecho al final. Y creo que podemos construir todos un mundo mejor como individuos. Entonces, desde esa convicción, creo que la vida ha sido muy generosa conmigo, pero también les debo confesar que he aplicado a cualquier cantidad. Pues que uno muestra lo que logra, pero también es que toca darle. Y si uno se cae, se levanta, se limpia la carita y hágale. Es también una cosa como de convicción, de creer en lo que uno hace, de apostarle de corazón. Y a veces uno se desmotiva un poquito, pero ese ratico está bien para darle. No siempre ganamos, pero siempre vale la pena intentarlo. O sea, no intentarlo es mucho más triste, porque al final ni siquiera compraste el tiquete para ganarte la lotería, ¿sí me entiendes? O sea, hay que intentarlo, hay que luchar con la frustración, hay que aprender a aceptar las cosas. No es un camino fácil, por supuesto no lo es, pero sí es muy gratificante cuando conseguimos llevar todas esas cosas lindas a tanta gente. Creo que el museo es un espacio para que los artistas entiendan también que la cultura se construye a partir de lo que compartimos con otros. Entonces los artistas debemos ser generosos también, generosos en el sentido de crear público, de llevar a nuestra obra a otros espacios, de aprender a compartir lo que somos y lo que tenemos, de lo que hacemos. Creo que eso también trae prosperidad y también nos abre otras puertas. Entonces no es solamente nuestro trabajo, sino también lo que hacemos como individuos. Gracias a toda la gente que se conecta al Museo de Arte del Tolima, a la universidad, a todos los pelados que están estudiando artes, háganle, hay muchas oportunidades. Necesitamos un país de gente creativa, innovadora, que piense otras realidades, podemos hacer otras cosas. No estamos, no sé cómo decirlo, nada está escrito, todo está por hacerse. Bueno, continuando con nuestra invitada de hoy, Juliana, de su obra maravillosa, y de lo que ocurre en la mente de los artistas, en el corazón del artista, en el alma del artista. La vida del artista, así repita esta palabra, nunca para. El artista está montando una exposición y ya en su cabeza está pensando en la que viene. A veces ya tiene una obra lista para una muestra y sin embargo detrás de estas piezas hay otras que están en su estudio, otras que están se están formando en su cabeza para seguir esa producción que siempre, que se vuelve interminable en la vida de un artista. En estos momentos, Juliana, ¿en qué proceso estás con las nuevas producciones de tu obra? Bueno, como les dije, soy artista visual y pintora. Lo que más hago es pintura, por supuesto. La pintura es un ejercicio que uno necesita estar en el ejercicio de la pintura para ser pintor. O sea, es algo que está como... Pues siento yo que todos los pintores que nos estén escuchando pueden coincidir conmigo que es algo que uno necesita hacer. Y los proyectos para mí toman sentido a medida que se van haciendo. Yo creo que es muy difícil que cada artista tiene un proceso diferente. En mi caso, para mí es muy difícil parar. Yo necesito estar creando. Ahorita mismo estoy avanzando con mi segundo cortometraje animado, que es todo hecho en pintura. Estoy como en la parte de preproducción de ese proyecto. Estoy pintando sin ninguna gran pretensión. Dentro de un tiempo veré qué está en mi cabeza y podré como conceptualizarlo. Pero creo que el proceso de un pintor es pintar. Y de un dibujante es dibujar y de estar en el ejercicio de la creación. Y ojalá en un futuro no muy lejano podamos tener en el museo algún proyecto audiovisual de los que vienes trabajando. Estoy súper abierta, adoro el Museo de Arte del Tolima, de verdad que estoy muy agradecido con ustedes porque fue de los primeros museos que me abrieron las puertas como artista joven. Vamos a ver qué nos inventamos, artistas, hay que inventarse cosas, necesitamos proponer. Está buenísimo. Bueno, pues ponga en su agenda, Juliana,
venir a Ya, conocer lo pongo. el Museo de Arte del Tolima. Vamos Bueno, todos, vienes, vamos todos. vienes y hacemos una visita especial por la artista Juliana Ríos en la Voy a ir. Prometo que voy antes de que cierre. Que así sea. También para invitar a los estudiantes del museo, los estudiantes de la Universidad del Tolima, a los estudiantes que van al museo, porque el museo además tiene una programación maravillosa. De verdad que prometo que voy a ir. Lo digo en grabación, voy a ir. También para hablar de dibujo, chévere. No, eso ya es un compromiso total. No, ya me comprometí. Sí, voy. aquí ante el público no hay nada que hacer. Bueno, Juliana. Gracias a este espacio tan especial. Bueno, Gracias. a ti, un abrazo. Esto fue Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, emitido todos los martes a las 6 de la tarde por el dial 106.9 FM de la Radio Universidad del Tolima. Gracias por conectarte con nosotros.